Hola, ¿cómo están hermanos? Bendiciones. Acá estamos para seguir con las enseñanzas de este estudio, avanzando a la perfección en Cristo. Así que bueno, espero que se encuentren bien en sus hogares, que se sigan cuidando y bueno, seguir orando por toda esta situación para que, como siempre les he dicho, que en todo se haga la voluntad de Dios, ¿sí? No nuestra voluntad, sino la de Él, porque Él sabe lo que es lo mejor. Así que bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Habíamos dejado en Colosenses, habíamos leído hasta el versículo 23 del capítulo 1. Ahora vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 7. Bien, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Bueno, qué hermosos versículos, qué hermosa palabra. Fíjense la lucha de Pablo, ¿no? La lucha de Pablo, que es esta carta a los colosenses que le decía, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. O sea, hay una carga, pero no es una carga pesada que diga, uy, tengo que orar por los hermanos, uy, me tengo que acordar de ellos, uy, si hicieran caso, no. No es una carga donde me quejo, donde es pesada, sino es la carga del Señor Jesús, que la carga es ligera. El yugo de Él es liviano, la carga es ligera, ¿sí? Entonces, acá lo que busca decir Pablo es o sea, la ocupación que él tenía en su servicio por las almas, ¿no? Él estaba ocupado en las oraciones por los hermanos, como decía acá, por ellos, por la Odisea, ¿sí? Y bueno, y siempre tratando en sus cartas de dar enseñanzas, dar ánimo, exhortar, corregir. Y bueno, por eso es que es importante que unos a otros nos estemos apoyando, estemos orando, estemos sobrellevando las cargas los unos de los otros, ¿sí? Pero de buena gana, ¿sí? No con quejas, no de mala gana, sino de buena gana y con gozo, ¿no? Porque somos hermanos y nos necesitamos unos a otros para ayudarnos. Y miren lo que dice, bueno, y dice, mira, y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. O sea, las cartas de él, sus enseñanzas llegaban y habían hermanos que no lo conocían personalmente. Pero por eso más adelante él dice, aunque no esté con ustedes físicamente, sí estoy entre ustedes en el espíritu. Y es así, hermano. Nosotros, por ejemplo, ahora no podemos estar congregándonos físicamente, ¿no? Pero nos podemos ver aunque sea de forma virtual y estar conectados en el mismo espíritu, orando unos por otros, comunicándonos, llamándonos, interesándonos por el hermano, por la hermana, por el pastor, por la pastora, a ver cómo están y así, ¿no? Porque eso hace una familia, ¿sí? Se ocupa, o sea, piensan en sus familiares, los llaman. Bueno, ahora mucho no nos podemos ver, así que bueno, también tenemos que respetar eso en lo que más podamos. Pero bueno, es difícil no poder ver a la familia, ¿no? Y hay que valorar y aprovechar lo que tenemos, ¿no? La vida, la familia, que quizá no la podemos ver mucho físicamente, pero por lo menos sabemos que están bien de salud, están bien y podemos escuchar sus voces y podemos hablar con ellos, ¿sí? Y por ahí nos damos una escapadita y también y nos los vamos a ver.
pero con todas las precauciones. Así que bueno, y acá dice, para que su corazón se anime, ¿sí? O sea, la lucha que como nosotros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios tenemos, es espiritual. Y esta lucha justamente es para que todos como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, estemos animados, que no estamos solos, que tenemos una familia en la fe, una familia en la sangre. Por ahí si la familia en la sangre no acompaña mucho, para eso estamos justamente la familia en la fe, porque nos entendemos, nos escuchamos, podemos aconsejarnos mutuamente y podemos edificarnos, tener charlas constructivas, ¿sí? entre hermanos. Dice, para que permanezcan unidos en amor. El amor es lo más importante de todo. El amor de Dios es el que tiene que permanecer en nosotros y el que nos tiene que unir. ¿Sí? Es el amor de Dios en cada uno de sus hijos. Dice que en eso tenemos que permanecer unidos en amor. O sea, esto es algo que tenemos que continuar, permanecer, perseverar. Unidos en amor, hasta que, o sea, estamos en un proceso, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción, o sea, de la seguridad y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Hasta que alcancemos todas las riquezas de ¿quién? Las riquezas de Cristo, que Él nos da por la sabiduría, por el entendimiento, por la convicción, ¿sí? ¿Qué es eso? La seguridad, estoy convencido, estoy seguro, ¿sí? Nosotros por eso es que vamos camino a la perfección, porque durante todo ese proceso donde vamos creciendo, como las etapas de la vida, cuando un bebé, cuando nace un bebé, después ya crece a ser un infante, después a un niño, después a un preadolescente, después a un adolescente, después a un joven y después a un adulto. Bueno, la vida espiritual es lo mismo. Tenemos esas etapas en el área espiritual donde muchas veces el Señor nos ha dicho, siguen siendo niños, yo necesito que crezcan, que avancen, que dejen las cosas de niño, que sean como niños en la malicia, pero no en la forma de pensar, maduros en la forma de pensar. Por eso acá habla del entendimiento y de las riquezas. Habíamos dicho que nosotros cada día el Señor nos tiene que, por el Espíritu Santo y por la palabra, revelada por su Espíritu, nos tiene que renovar el entendimiento para que nosotros comprendamos y entendamos lo que Él quiere que entendamos, porque si no lo entendemos no lo vamos a vivir. Lo vamos a hacer porque lo dicen y eso va a ser, o lo vamos a hacer porque dicen que hay que hacerlo. Y eso es religión, eso es religiosidad. Entonces no queremos seguir construyendo nuestra vida, nuestra casa espiritual, nuestra vida espiritual. No queremos seguir construyéndola con fundamentos religiosos, queremos seguir construyéndola con fundamento de Cristo, con las riquezas de la gracia, con el entendimiento de Cristo, ¿sí? Por eso dice, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios y el Padre, de Dios el Padre y de Cristo. O sea, nos está diciendo a través de este mensaje el Espíritu Santo por la vida de Pablo, no se conformen, avancen hasta que alcancen todas las riquezas que solamente provienen del Padre y de Cristo, las riquezas espirituales, las riquezas del entendimiento, de la sabiduría. No podemos buscar en otro lado, no podemos buscar en otras personas, solamente vienen por la fuente de vida, por la fuente de verdad, por la fuente de poder, de amor que es Cristo. La esencia de Cristo y de Dios el Padre es amor. Ellos son amor. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser personas llenas de amor, ¿no? Y el amor no es que tengo que andar dando cariño por todos lados. El amor implica decir la verdad muchas veces, sí, pero con las palabras oportunas y no gritando. O sea, todo tiene su orden y su forma. Por eso el Espíritu Santo nos va capacitando, nos va preparando, nos va perfeccionando para llegar a ser tal y como es Jesús. Dice, ¿en quién se hallan? ¿En quién? En Cristo. En quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense qué maravilloso, en Cristo está escondida toda la sabiduría y el conocimiento, todos los tesoros, dice. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí?
en Cristo están. ¿Y Cristo en quién está? Está en ti y está en mí. Entonces tenemos que darle lugar para seguir descubriendo esos tesoros que están ocultos, que no los podemos ver y que es algo que nos lleva a cada vez tener una mayor seguridad, una mayor libertad, una mayor felicidad que solo nos la da la persona de Cristo. La felicidad no nos la da las cosas materiales, ¿sí? O el estar bien de salud. La felicidad es Cristo, porque aún estando bien de salud o no estando bien de salud, lo tenemos a Él y es más que suficiente, porque Él si quiere nos sana así. O si no nos quiere sanar es porque quiere disciplinarnos en nuestro cuerpo, ¿sí? Como ya en otra oportunidad les he dicho lo que me ha pasado a mí en relación al problema que tengo en la espalda. Y bueno, me tengo que cuidar, tengo que cuidar mi salud, amarme, ¿sí? Cuidar la salud y el cuerpo que Dios me ha dado. Entonces, bueno, tuve que aprender de esa manera, pero yo puedo hablarlo para poder aconsejar a otros de que es bueno también ocuparse de la salud, ocuparse del bienestar, de estar bien espiritualmente y también físicamente, porque eso nos hace también sentirnos bien íntegramente, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Persuasivas son palabras que nos quieren convencer. Hay muchas enseñanzas que tienen persuasión, que tienen engaño, que tienen que son guiadas no por el Espíritu Santo, son enseñanzas guiadas por el hombre, guiadas por espíritus engañadores. Por eso es que es tan importante que tengamos el conocimiento de la palabra y que estemos firmes en la enseñanza, en la doctrina santa y pura que es la palabra de Dios, pero revelada por el Espíritu, para que no caigamos en la trampa de las enseñanzas engañosas que nos quieren persuadir, nos quieren convencer y quieren distorsionar la enseñanza que Cristo nos está revelando, ¿sí? Por eso es que tenemos que entender y de esa manera estar firmes y seguros en eso. Y así lo vamos a poder vivir y lo vamos a poder enseñar. Dice, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, lo que hablaba anteriormente, en el Espíritu estoy entre ustedes y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Qué lindo que entre hermanos podamos observar eso y Dios mismo, qué lindo que de nosotros pueda decir, he observado a ustedes un buen orden, hijo, hija mía, que estás firme que estás firme en la fe en mi Hijo Jesucristo. Qué lindo que eso entre hermanos lo podamos reconocer. No es que tengo que hablar y corregir cuando Dios me manda a corregir lo que no está bien. También tengo que bendecir, alentar, reconocer el esfuerzo, reconocer el resultado que están teniendo por entender la vida en Cristo, ¿no? También hay que reconocerlo, por supuesto, porque acá mismo dice, y me alegra ver su buen orden, se los dice, le está dando el reconocimiento, los está honrando, reconociendo el fruto que ve del Espíritu en ellos. Y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, de la manera que hemos sido enseñados por Cristo Jesús, de esa manera tenemos que vivir, ¿sí? Por eso es que tenemos que derribar todas las enseñanzas erróneas, distorsionadas, con fundamento de hombre, con doctrinas engañosas, que realmente no tenían la vida del Espíritu, sino eran mandatos de hombre. Eso es lo que tenemos que derribar, para que nuestra casa siga construyéndose, como dice acá, y se siga sobreedificando con el fundamento de Cristo. Dice, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es ser agradecido en todo tiempo, es dar las gracias en todo momento. Entonces, tenemos que aprender a ser gratos, tenemos que aprender a ser agradecidos. Como seres humanos nos pasa que somos de quejarnos, siempre ver lo negativo. Tenemos que dejar que la persona de Cristo, como lo repito tantas veces, viva en nosotros, darle lugar y verán que vamos a ver las cosas de otra manera, vamos a ser más positivos, nos vamos a quejar menos, vamos a poder disfrutar de esta vida que nos ha dado, ¿sí? Aún en los momentos críticos.
En serio se los digo, porque cuando vienen los momentos críticos o de tristeza o de angustia en mi vida que me quieren invadir, digo, no, mi alma se tiene que sujetar, mis emociones se tienen que sujetar al gobierno del Espíritu Santo, porque una emoción no me va a gobernar, a mí me gobierna Cristo Jesús, y Él es mi felicidad. Por más que esté pasando esta situación, esto va a pasar, esto va a pasar, y miro al cielo y digo, te pongo mis ojos en ti, mi Cristo Jesús. Y esa es la manera en que he aprendido de cómo levantarme en los momentos que en los días que no son tan buenos, ¿sí? Porque no todos los días son tan buenos como otros. Entonces tenemos que aprender a contentarnos y a ser agradecidos en todo momento. Bien, ahora vamos a continuar con Efesios 4, capítulo 11, versículo 13. Bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que vengo hablando a lo largo de este estudio y creo que anteriormente. Fíjense que los ministerios, los dones y los ministerios son dados por Dios, es gracia y es poder de Dios. Por eso es que acá dice, y Él mismo, o sea, Él da de gracia a cada uno conforme a la capacidad con la que Él nos creó, porque Él nos creó con capacidades, habilidades, virtudes, ¿sí? Que vienen de parte de Él. Dice, Él mismo constituyó, estableció que unos, dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, unos sean apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. O sea, todos son necesarios. Todos son necesarios. No es que el apóstol es más que el pastor es más que maestro. No, todos somos necesarios. Todos somos útiles y todo va a servir para poder edificarnos unos a otros conforme a esa gracia que Dios nos dio. El maestro, con la gracia del don de enseñanza que Dios le dio, va a dar la enseñanza. El pastor lo mismo y también va a guiar, va a aconsejar. El apóstol hará lo mismo, pero en diferentes lugares y conocerá más personas y llevará el mensaje y dejará y levantará a personas idóneas que estén con esos hermanos en determinado lugar para que puedan seguir construyendo la enseñanza y crecer y madurar en Cristo, ¿no? Y así, el profeta va a exhortar, va a edificar, pero todo esto tiene la relación con la palabra de Dios. Cada uno de ellos ministran la palabra de Dios. Por eso es tan importante dar el conocimiento con la guía del Espíritu Santo y aprenderlo y entenderlo y vivirlo, por supuesto. Y miren, dice, ¿esto lo hizo para qué? A fin de, o sea, el propósito de estos ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nuestra función es poder edificar a los hermanos e incluso a los que están comenzando, porque así ellos a su vez Dios los va a preparar, los va a perfeccionar para también estar dentro de estos ministerios y así poder ellos también discipular y edificar a otros, porque esto es el reino de Dios, que podamos extendernos, ¿sí? Siendo un testimonio de vida, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que somos, siendo un testimonio de la persona de Cristo. Entonces, cuantos más seamos en el mundo entero, en la ciudad, en la provincia, en la nación, bueno, y en el mundo entero, yo empecé por el mundo entero, más personas van a ver a Cristo en cada uno de los hijos e hijas de Dios. Por eso es que todos tenemos como hijos de Dios aspirar a ser como Cristo, perfeccionarnos, como dice acá, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la obra del servicio, para la construcción, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, o sea, hay un fin, hasta que todos, no dice hasta que los apóstoles, hasta que los pastores, hasta que los maestros, no.
hasta que todos los miembros del cuerpo, hasta que todos los hijos e hijas de Dios, dice, lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la característica de hombre perfecto acá no es la perfección como nosotros humanamente lo vemos. Es una perfección en relación al ámbito espiritual, ¿sí? Porque en Cristo Él nos va perfeccionando y nos va a llevar a ser personas sin mancha y sin arruga. O sea, a ser personas intachables, a ser personas que no tengan nada malo que decir de nosotros. Como le pasó a Daniel, él era un joven intachable, tenía conocimiento, sabiduría, gracia de Dios, el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y las personas por envidia dijeron algo en contra de él y fue un engaño y fue una mentira para que, bueno, pudieran atacar a Daniel, pero Dios sabía que él era inocente. Entonces nosotros ante Dios primeramente nosotros tenemos que estar irreprensibles, ¿no? Y por la gracia de Dios seremos también personas que quizá los demás puedan ver un atractivo o no en nosotros, pero lo que a nosotros nos tiene que interesar es que podamos agradar a Dios y que ante Él podamos ser aprobados, ¿sí? Muchas veces al ser aprobados por Él también seremos aprobados por los hombres, pero hay otras veces que no vamos a ser aprobados por los hombres y también tenemos que estar preparados para eso. Nuestro carácter y nuestra personalidad tiene que ser formada conforme a la de Cristo y estar preparada para esas situaciones donde van a querer decir en contra de nosotros toda clase de mentira, por envidia, por celos, pero no son ellos, es la obra de las tinieblas que está en ellos, ¿sí? Porque así también nosotros no le agarramos ideas a las personas y seguimos amando y orando por nuestros enemigos, ¿no? Bien, voy a tomar un poco de agua y seguimos. Por eso es muy importante que no nos conformemos, que no nos pongamos cómodos, sino que deseemos aprender más, deseemos conocer más. La iglesia, nosotros somos los encargados, como cuerpo de Cristo, de darlo a conocer a Él, a este mundo, porque Él es la esperanza, ¿sí? Y si Jesús es la esperanza y vive en nosotros somos la esperanza porque Cristo está en nosotros. Entonces por eso es que es tan importante que crezcamos, que avancemos, que maduremos. Así todos son obreros aprobados ante Dios y más nos vamos a poder multiplicar y más van a poder ver la imagen de Jesús en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que bueno, veía necesario poder explicar esto de que no es de unos pocos, es de todos. Por eso es que hay que prestar oído a su voz y escuchar lo que Él nos está demandando, ¿sí? Y que no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros hace todo, ¿sí? Bien, vamos a seguir ahora. Ahí terminamos los versículos de esta hoja y vamos a seguir avanzando con la lectura. Bien, ahí viene la parte de la esperanza, ya me estaba adelantando. Nuestro Padre envió la esperanza a esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es Cristo en nosotros, operando y transformando nuestro ser de acuerdo a la imagen de Dios. La esperanza del Padre es que pueda darse a conocer a través de la iglesia, a través tuyo, a través mío, de cada hijo de Dios. La esperanza del Padre es que pueda darse a conocer a través de la iglesia el diseño de su propósito eterno. ¿Y cuál es su propósito eterno? Es la imagen de Cristo. Que todos podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que podamos mostrar la imagen de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios con la iglesia. Todos debemos aspirar a eso como hijos de Dios.
Y por medio de eso entran los ministerios, entran los dones, pero todo es gracia de Dios. El propósito, o sea, el objetivo principal es eso, hacer la voluntad del Padre, así como en el cielo, en la tierra. Pero ¿para qué hacer la voluntad del Padre? Para ser como Cristo. Y así ser un medio de esperanza, de salvación, de restauración, de reconciliación para esta humanidad. Dice, y así atraer libertad a la cautividad en la que está sometida la creación. Todo lo que Dios quiere hacer en la tierra lo va a hacer a través de sus hijos, como lo hizo con Jesús. O sea, Jesús vino a dar su vida por amor a toda la humanidad, pero Él estuvo en la tierra dando esperanza, dando vida, dando sanidad, liberación. Y bueno, eso mismo Él lo dejó como un legado para que sus discípulos, los hijos que eran hijos de Dios también, y así los discípulos que ellos harían, y así, y así, y así, hasta llegar a nosotros, eso se tiene que seguir multiplicando, seguir haciendo discípulos, ¿sí? Como dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y de esa manera, bueno, nosotros cumplimos con el objetivo de hacer la voluntad de Dios y ser como Cristo Jesús, trayendo esto, libertad a la cautividad en la que están las personas, en la que está la creación. ¿Cautivos de qué están? Cautivos y esclavos en sus trabajos, cautivos y esclavos del dinero, de la codicia, de la avaricia, de la envidia, del celo, del engaño, de impurezas sexuales, porque muchos se casan, después se divorcian, muchos están de novios, después se separan y están con otro, y así. Hay un desorden y una cautividad en la tierra. Así como había en nuestras vidas, había un desorden, había una cautividad, y el Señor vino a hacernos libres, vino a ordenar nuestra vida, desde dentro hacia afuera, ¿sí? La creación fue sujetada a vanidad. Y bueno, eso es lo que como hijos de Dios vamos a traer la libertad, a que sean libres de esa vanidad, de esa cautividad. Y que muchas veces el Señor nos ha dicho a nosotros que nos tenemos que hacer libres de todo aquello, de todo aquello que nos quiere esclavizar, lo que nos quiere esclavizar nuevamente. Tenemos que mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no caer nuevamente, ¿sí?, en cautividad, ¿sí? Entonces, vanidad es la caducidad de las cosas de este mundo. Es decir, las cosas de esta tierra tienen su tiempo, tienen fecha de vencimiento, termina en algún momento en perdición y pérdida, ¿sí? Es así, en la tierra, en la vida, todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Hay un momento donde empezamos donde gozamos de mucha alegría y después termina eso y quizá no gozamos de tanta alegría y viene alguna angustia y tristeza a nuestras vidas. Pero así como empezó, también se termina. Entonces, fíjense, por eso es que el predicador, que el libro fue escrito por, si no me equivoco, por Salomón, él decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque en la tierra todo tiene su tiempo, un tiempo para empezar y un tiempo para terminar. Todo tiene su caducidad. Diferente es lo eterno, porque lo eterno no tiene principio y no tiene fin. Por eso es que el Señor quiere que nosotros estemos enfocados en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, que son las cosas sobrenaturales. Entonces, la vanidad es la caducidad de las cosas de este mundo. Las cosas de esta tierra tienen su tiempo. Tienen fecha de vencimiento, terminan en algún momento en perdición y pérdida. ¿Sí? Y también tiene que ver mucho en relación a las cosas materiales. ¿Sí? Porque así como un día tenemos, un día no lo podemos tener. ¿Sí? Pero eso no nos tenemos que sujetar a eso, ¿no? La sociedad está sumergida en desesperanza por la ceguera espiritual. La palabra de Dios nos enseña de que ese entendimiento entenebrecido es producido por el Dios de este siglo, que es el diablo, ¿no? Él dice que ha cegado el entendimiento
de las personas. Por eso ellos están en desesperanza y tienen un velo que ellos no pueden ver aún a Cristo, ¿no? En nosotros, pero algún día lo tienen que ver. Dice, somos malditos, referidos a alejarnos de Dios, ¿sí? Relaciona a eso, cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. O sea, nosotros mismos no nos condenamos, nos atamos, nos maldecimos, cuando ponemos nuestra confianza en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades y, como les decía, nuestras fuerzas y capacidades vienen de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, se nos cae, como que primero lo que se nos cae es nuestro yo, ¿no? Nuestro ego. Entonces ya no es que, ay, si yo no me esfuerzo no consigo esto. No, ya eso se borra de nosotros, porque es Cristo que nos da la fuerza, Él es el que nos dio las capacidades y las habilidades y en lo que somos buenos para determinada cosa. Entonces, somos malditos referidos a alejarnos de Dios, porque esto es una forma de alejarnos a Dios cuando nosotros confiamos. Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en lo que creemos que es lo correcto o que hay que hacer, en lo que nos parece, en lo que entendemos, etc. No es solo en poner nuestra confianza en otra persona. ¿Y por qué estoy hablando de esta manera? Después, más adelante, van a estar los versículos que vamos a leer, porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, no solamente nos atamos, nos maldecimos, poner nuestra confianza y seguridad en otra persona, sino que también nos atamos y maldecimos, como decía, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando confiamos y estamos seguros en lo que a nosotros nos parece, en lo que nosotros entendemos. Por eso es lindo decir, a mí me parece, es una opinión nada más, ¿no? Y por eso siempre estar abierto a que el Espíritu me haga entender conforme al entendimiento de la mente de Cristo, ¿sí? Disculpen. Bien. Nuestro corazón, alma, mente, es engañoso y perverso. Por eso debemos ser transformados por la vida del Espíritu de Dios para tener el sentir y pensar de Cristo. Todos los días de nuestra vida el Señor nos tiene que seguir transformando, renovando el entendimiento, porque como nosotros somos formados, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, nosotros estamos acá en la tierra con un cuerpo, con un espíritu que es eterno y con el alma. Y el alma, o sea, como el ser humano es tripartito, dentro del alma, ahí entraría el corazón y la mente. Por eso es que tenemos que entender de que nuestro corazón humano, nuestra alma humana, nuestra mente humana va a querer va a ser engañosa y va a querer siempre ir en contra de la voluntad del Espíritu de Dios. Entonces que tenemos por eso que aprender a domar al alma, a las emociones, al corazón, a la mente, limpiarlas y sujetarlas al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de esa manera, sí, vamos a seguir creciendo. Los deseos del alma, la vanidad del hombre, de la mujer, son aquellos que nacen del corazón humano y terminan en muerte espiritual. En cambio, la esperanza nace del corazón de Dios y es vida de Cristo en nosotros. Acá cuando se refieren los deseos del alma, la vanidad del hombre y de la mujer, que dice que son aquellos que nacen del corazón humano y terminan en muerte espiritual, ¿a qué se refiere a muerte espiritual? Es que en vez de dejar que siga avanzando la vida del Espíritu en mi vida, siga creciendo, siga aumentando en mi vida el dominio del Espíritu Santo, lo que va a hacer es dejarme estancado. No voy a poder crecer en la vida espiritual, voy a seguir como matando el área espiritual en mi vida, la vida del Espíritu, y entonces me voy a quedar ahí. No va a haber un avance, no va a haber un crecimiento, porque
me sigo basando en los deseos del alma, le sigo dando lugar al alma, a la vanidad. Entonces eso produce muerte espiritual, que es equivale a que no le doy lugar a que la vida del espíritu me gobierne. Entonces, por ende, voy a tomar decisiones, voy a decir cosas, voy a hacer cosas, voy a hacer no conforme a lo que Dios quiere que sea y diga y haga y piense. Entonces, eso es muerte espiritual porque no estoy dejando que la vida del Espíritu Santo crezca en mí, avance, se perfeccione. Por eso es que es tan importante darle lugar a los deseos del Padre en nuestra vida. Bien, y vamos a seguir un poquito más y ya acá dejamos. Nuestro Padre desea que oigamos su voz y obedezcamos los términos del nuevo pacto. Uno de los términos de este pacto eterno es ver y entender nuestra posición. ¿Quiénes somos en Cristo? Esto ya lo venimos hablando hace tiempo. Esto es algo muy importante, ¿sí? Nosotros no podemos no darnos el tiempo de escuchar a Dios. Tenemos que hacer el tiempo, esforzarnos en darle lugar a Dios en nuestras vidas y escucharlo, escuchar su voz. Y de esa manera obedecerlo de corazón. ¿Y a qué vamos a obedecer? Su palabra, los términos del pacto eterno. Y uno de los términos de este pacto es que nosotros podamos ver y entender nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Cristo, que eso ya lo habíamos hablado, somos hijos, somos reyes, somos reinas, somos ministros, somos embajadores, somos santos, somos justos por Cristo Jesús. Entonces, de esa manera nos vamos a mover. Dios nos va a mostrar lo que Él quiere que hagamos, Él nos va a mostrar. Y de esa manera nos vamos a mover. Puede estar incluido en el propósito eterno de Dios algunos anhelos y deseos que Él puso en nuestro ser, ya que son conforme a su voluntad perfecta y agradable. Y bueno, y vamos a terminar acá. O sea, ahí a lo que se refiere es que en el propósito eterno de Dios puede estar incluido anhelos y deseos que nosotros tenemos en el corazón, pero no porque son nuestros, sino porque Él los puso, porque son conforme a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Pero no van a estar incluidos en el propósito eterno aquellos deseos y anhelos que no son conforme a la voluntad perfecta de Dios, son conforme a nuestra voluntad y Dios las puede permitir, pero las permite, pero no hay un avance, no hay un crecimiento, sigue habiendo muerte espiritual porque sigo dando vuelta en mis deseos, en mis anhelos personales, carnales y no conforme a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Entonces es importante discernir la voluntad permisiva de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y de esa manera elegir siempre hacer esa voluntad que va a agradar al Padre. Bueno, mis queridos hermanos, acá vamos a dejar y vamos a continuar el martes que viene para seguir escudriñando, para seguir aprendiendo. Pueden volver a leer los versículos en su hogar, pueden anotar, pueden señalar algo, escribir en el estudio. Eso ustedes lo van manejando de la manera que a ustedes les parezca mejor. Así que bueno, les mando un beso enorme y hasta la próxima.